regulado por el MinSal, nos va a mandar distintos requisitos. ¿Ya? Entonces, los requisitos que el Ministerio de Salud nos va a hacer presentar para poder reconocer una especialidad como tal, va a ser, primero, la denominación, ¿ya? Incluidos los conocimientos y experiencias relevantes que caractericen esa denominación, la contribución al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Salud, el carácter diferenciador entre las especialidades o les ya existentes, la contribución conocida o previsible de la especialidad a la disminución de la morbilidad, mortalidad de la población, los datos cuantitativos de las demandas de estos especialistas, la capacidad formadora, la evidencia internacional que apoye la solicitud de esta especialidad, programas de formación que existan donde poder entrenar esta especialidad y listados de entidades certificadas vinculadas a la especialidad propuesta y la personalidad jurídica de esta. Entonces, fíjense que para que se reconozca una especialidad a través del MinSal, tiene que pasar por esta etapa de aprobación. ¿Ya? Y esta etapa de aprobación nosotros lo generamos junto al colegio farmacéutico con cada una de las especialidades que se presentaron. ¿Ya? Por lo tanto, no es un trabajo sencillo porque tuvimos que ir justificando cada una de esas etapas. ¿Ya? Denominación, ponernos de acuerdo cuáles especialidades eran, cómo se van a contribuir, ahí tuvimos que hacer un análisis retrospectivo, un análisis del Plan Nacional de Salud y cómo estos especialistas iban en esa vía, y tuvimos que ir diferenciándonos, viendo capacidad formadora, sociedades científicas que existieran para la especialidad y cuál era la parte internacional respecto a esta especialidad. ¿Ya? Por lo tanto, fue un trabajo bastante largo, yo si mal no recuerdo fue aproximadamente como un año entre que partimos poniéndonos de acuerdo hasta poder presentar esto al Ministerio de Salud. Para tener una idea de las especialidades farmacéuticas, ya, y para aclarar un poco la cabecita de nosotros que estamos recién, ya espero que ya estemos a punto de salir de la carrera, muchos de ustedes, las dividimos en dos, y este es un cuadro netamente demostrativo, ¿ya? Donde vamos a dividir las especialidades de análisis y las especialidades de farmacia, las farmacéuticas. Las de análisis, vamos a tener dos especialidades que son laboratorio clínico y laboratorio forense. Laboratorio clínico, ¿no es cierto?, es una especialidad farmacéutica muy antigua, ya que el día de hoy siguen habiendo colegas que trabajan en clínica. Sin embargo, es un área donde ha entrado fuertemente lo que son los bioquímicos, los tecnólogos médicos y los médicos. ¿Ya? Por lo tanto, el laboratorio clínico es un área de especialización donde tenemos bastante competencia. Y por otro lado está laboratorio forense, ¿ya? Donde el laboratorio forense también es una área farmacéutica que tiene que ver con el área forense, el área de peritaje, peritaje clínico, peritaje de fármacos, peritaje de sustancias químicas, donde hartos colegas se han ido perfeccionando en esa área. Y por otro lado, ¿no es cierto?, están las farmacéuticas, donde vamos a hablar más de enfoque hacia los pacientes, ya no tanto de análisis, y donde tenemos el enfoque poblacional. Enfoque poblacional, ¿no es cierto?, le llamamos a macrofarmacia, ¿no es cierto?, donde miramos a la población y la necesidad de medicamentos de esta población, y ahí la vamos a dividir en dos: a la industria farmacéutica propiamente tal, donde ahí lo que tenemos que ver son procesos de producción farmacéutica a nivel industrial sobre las necesidades de esta población, y salud pública, ¿ya? Donde salud pública, entendámoslas con lo que se va a entender a cómo se relaciona la salud en la población, tanto pública como privada. Ya la salud pública no es tan solo mirada desde el aspecto de lo público, ¿no es cierto?, de lo estatal, sino que la salud pública hay que mirarla de un enfoque como de poblacional, y cómo la población accede a este sistema de salud que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Y luego está el enfoque individual y comunitario, ya lo que yo le llamo como microfarmacia, donde tenemos los asistenciales, que van a ser los hospitales y la atención primaria, donde la farmacia hospitalaria va a estar a cargo de un enfoque curativo,
¿ya? Acuérdense que en el modelo estructurado de red de nuestro país, ¿no es cierto?, el paciente siempre es su centro de atención primaria, pero el paciente cuando se enferma o requiere un proceso más complejo de enfermedad, va hacia los hospitales a internación y la idea es que se recupere y después vuelva a la atención primaria, ¿ya? Y por eso son enfoques distintos. La hospitalaria tiene un enfoque curativo y la atención primaria que tiene un enfoque preventivo. La atención primaria es aquella farmacia que se va a desarrollar a nivel de los centros de salud familiar, que muchos de ustedes ya deben de conocer, ¿ya? Y de ahí derivan lo que le conocemos como el farmacéutico que va a estar a cargo de la salud familiar, ¿cierto? Y en la hospitalaria vamos a tener bastantes áreas de especialización, y de ahí vienen las especializaciones clínicas, como la oncología, la nutrición clínica, infectología, los intensivistas, geriatría, pediatría, que ahí ya pasamos a más detalle, a más específico, a pacientes con requerimiento específico de solución frente a sus medicamentos. ¿Mm? ¿Y por qué la asistencial? Porque estas se desarrollan en un ambiente de centros asistenciales. A diferencia de la comunitaria, que la comunitaria es un enfoque mixto, un enfoque particular, ¿no es cierto? Que son las farmacias que nosotros vamos a comprar el medicamento que está más cerca de nuestra casa, ¿no es cierto? Farmacias abiertas a todo público, que también es un área de especialización. Sin embargo, hay que entender que la farmacia comunitaria hoy en día en Chile, para nosotros como país, no es un buen modelo de especialización farmacéutica, ¿ya? Porque no tiene un concepto de centro de salud, pese a que se logró corregir se logró reconocer como centro de salud hace un par de años atrás, pero el enfoque que tiene hoy en día es más un enfoque comercial, ¿ya? No tiene este enfoque comunitario como el enfoque que debiera ser este centro, estas farmacias privadas que nosotros las conocemos, ¿ya? Entonces, si ustedes el día de mañana les toca trabajar en farmacia privada, acuérdense que la idea es que ustedes tengan un enfoque comunitario, se pueden hacer responsables de los problemas de medicamentos de su población y no tan solo preocupados de la venta, ¿ya? Y por ahí hay varios servicios que otros países han sabido aprovechar. Por ejemplo, que se conviertan en centros de vacunación, que se conviertan en centros de toma de exámenes, de glicemia, de la presión, y aparte del seguimiento farmacoterapéutico, o la misma red de salud, como en España, ¿no es cierto?, que la atención primaria la reciben en centros comunitarios, ¿ya? En España tiene un modelo distinto al de nosotros, y entonces el paciente va a retirar el medicamento al lugar más cerca de su casa y que no necesariamente dependa de un centro de salud como acá en Chile, como es la atención primaria. ¿Mm? Entonces esos son los enfoques que vamos a tener de especialización, ya que a ustedes les va a tocar elegir en algún momento de su área. Hay otros, sí, hay otros, ya, pero no los traje a colación porque de aquí esto se dice un poco a las especialidades que se certificaron a nivel de servicio de Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, de todas esas áreas nos tuvimos que poner a conversar. Ahí trabajamos entre el colegio farmacéutico, la CONASEF, el mismo ministerio que guió este trabajo, y los distintos grupos y mesas técnicas que se formaron para poder empezar a armar estas especialidades, ¿ya? Entonces, este camino ha sido, como les dije, largo, partiendo por el llamado del colegio farmacéutico a requerir esta especialización. Se formaron los equipos de trabajo para poder armar estas bases que les comentaba con todos los aspectos que pedía el MinSal. Luego se formaron las mesas de trabajo con el propio ministerio. Luego se prepararon estos documentos técnicos y finalmente se presentaron al Ministerio de Salud. ¿Ya? Se presentó esto a la DIPOL, que es la División de Políticas Públicas y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública. ¿Ya? Esa es la entidad donde nosotros tuvimos que presentarles estas especialidades y que ellos pudieran tomar la determinación si pasaban esta prueba y se reconocían como especialidades propias de los farmacéuticos o no. Ya una vez eso, ya se aprobaron, ya todas estas especialidades, y estas fueron las que se aceptaron, ¿ya? Farmacia clínica, farmacia hospitalaria, laboratorio clínico, salud pública, laboratorio forense. Quedaron fuera, ya, lo que es la farmacia de atención primaria. Farmacia de atención primaria y farmacia de atención primaria y salud familiar
no pasó el análisis de la DIPOL, por lo tanto esa especialidad quedó fuera. ¿Ya? Y eso hay que decirles de que quedó fuera. No tenemos mucho la idea por qué, pero es una especialidad que pretendemos retomarla a futuro ya una vez que esto esté ya más concreto. Y asimismo, también, si se dan cuenta, no está industria farmacéutica como una especialidad presentada al MinSal, ¿ya? Y eso no es porque no sea un área de especialización de farmacia, sino que simplemente porque el Ministerio de Salud no tiene laboratorios farmacéuticos públicos. Por lo tanto, no hay una real necesidad de especialización para el Ministerio de Salud de esta área de formación, pese a que sí es un área de especialización para nosotros, y de hecho a ustedes les va a tocar en la escuela, en la escuela, ¿no es cierto?, en la universidad, elegir entre el área industrial o el área asistencial, clínica, o el área de laboratorio. ¿Ya? Entonces, se aceptaron estas especialidades farmacéuticas, abajo están las bioquímicas que se aceptaron, y esas aparecieron en lo que es el decreto 8. ¿Ya? Una vez que en el decreto 8 aparecieron estas normas, perdón, estas especialidades, el siguiente paso fue trabajar en las normas técnicas operativas. Las normas técnicas operativas son las normas ministeriales que van a dar la esencia de la especialidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos de conocimiento y destrezas, como les mostraba al principio, que tiene que tener cada especialidad y que va a tener que demostrar el especialista que domina para poder ser reconocido como tal? ¿Ya? Y va a ser la base de la certificación. Y por eso es importante que si ustedes quieren optar a una especialización, bajen este documento, ya, que lo encuentran en internet, ¿no es cierto? Lo encuentran fácilmente googleable, como NTO, Norma Técnica Farmacia, y en la misma página del MinSal está, donde va a encontrar la esencia de las especialidades, ¿ya? Y esto es lo que ustedes van a tener que estudiar más adelante. Estas normas de técnica se aprobaron ya, y el 2019 se publicaron ya oficialmente. Entonces, desde marzo del 2019, ya todo lo que había como especialidades farmacéuticas antes de esa fecha, se van a empezar a regular a través de esta norma, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que si las universidades tenían programas de especialización, como lo podían existir en la farmacia clínica, en la Universidad de Chile o la Universidad de Concepción, de alguna manera hoy en día tienen que revisar sus programas y adecuarse a las exigencias de esta norma técnica, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Y nosotros como CONACEF, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, a partir del 2019, cambiar todo nuestro proceso de revisión y de evaluación curricular a esta norma técnica, ¿ya? Y eso es lo que ustedes van a tener que demostrar a través de CONACEF. Fíjense que eso fue desde el 2011 hasta el 2019. Perdón, no es del 2011. 2017 al 2019. Ya desde el 2015 partimos nosotros con el colegio trabajando 3 años, se aceptaron las especialidades, 3 años, sacaron la norma, y ahora ya han pasado cerca de 3 años y recién ahora estamos luchando o sea, estamos ya en los últimos pasos para que nos reconozcan como entidad certificadora. Y por eso les decía que hay que entender que es un proceso que no ha sido rápido, ha sido súper lento, más lento de lo que me hubiera gustado presentarle, porque la esperanza siempre está de que esto ande un poquito más rápido, pero realmente los tiempos de alguna manera se entrampan. Estos 2 últimos años ya teníamos norma técnica, 2019, ya empezamos con el problema de estallido social a fin de año, y después de ese mismo año, el año siguiente, ya partimos con COVID. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, todos los procesos que podían haber salido un poco más rápido se volvieron a enlentecer. Ahora bien, a raíz de esta norma técnica y de este decreto 8, ya hay que hablar siempre de a dónde van a salir nuestros primeros especialistas, ¿ya? Y estos primeros especialistas, ¿ya? Que lo regula el decreto 8, cuando salió el decreto 8, salió quiénes eran, dónde iban a salir estos primeros especialistas, nos va a decir
en su artículo transitorio, ¿ya? Que van a ser especialistas aquellos que hayan cursado una especialidad de las que están nombradas anteriormente en universidades con programas que no estén acreditados, pasan a ser especialistas inmediatamente, o aquellos que hayan hecho algún magíster o un doctorado relacionado con el área, ¿no? Entonces, colegas que habían tenido un magíster en farmacia asistencial, como era de la Universidad de Valparaíso, se le hizo un análisis curricular de ese programa, ¿no es cierto? Y se autorizó que eran homologables a la especialidad, por lo tanto de ahí provienen los primeros especialistas, ¿ya? A estos especialistas les vamos a llamar especialistas por decreto porque tienen que ver con un artículo transitorio. Esto es lo que les comentaba, ¿no es cierto? Este es el artículo transitorio que dice a diciembre del 2019. Esto cambió porque a mediados antes de que se terminara el plazo, hubo una extensión de plazo que ahora duran hasta el 2025. Entonces, todos los colegas que tengan título grado académico de magíster o doctorado otorgado por una universidad reconocida en Chile relativo a alguna especialidad referida a las especialidades farmacéuticas hasta diciembre del 2025 van a poder optar por la especialización por decreto, ¿ya? Ahora, tengo que ser súper sincero en admitir de que no es algo que a nosotros nos haya gustado ni como sociedad, y también hay algunos reparos también de algunos colegas de CONASEF, ¿ya? Porque hay que entender de que a través de esta especialidad por decreto, ¿ya? Vamos a generar 2 grados de especialistas distintos, ¿ya? Y eso es algo que no nos gusta, porque si bien son colegas que pudieron haber tomado un magíster, no son colegas que se adiestraron en la práctica, ¿ya? Entonces, ustedes mismos que están saliendo de la escuela, ¿no es cierto? Ustedes saben que con licenciatura ya las universidades les permiten, ni siquiera con título, ya con licenciatura les permite empezar a avanzar en diplomados conducentes a grado, que después terminan el grado, pueden haber hecho el magíster, terminan su magíster, hacen su grado de magíster, nunca haber trabajado en un hospital y van a salir con título de especialista, ¿ya? Y por otro lado vamos a tener aquellos colegas que se han formado en los hospitales, han trabajado en los hospitales, saben al revés y al derecho cómo se maneja un hospital, que es la idea de la especialidad, con el mismo título, ¿ya? Entonces estamos generando esta diferencia entre aquellos colegas que a lo mejor van a ser especialistas pero no tienen idea cómo se manejan en los hospitales, y aquellos colegas que sí tienen idea del adiestramiento en práctica de lo que significa trabajar en un hospital, ¿ya? Y por eso tengo que serles sincero que no es una idea que nos pareció. Nosotros estábamos convencidos que iba a durar hasta el 2019, pero sin embargo se amplió hasta el 2025, y ahí tengo que decirles sincero que hay muchos que pueden estudiar programas de magíster hasta antes del 2025 y se les va a reconocer siempre y cuando sean magísteres asociados al área, ¿ya? Y ahí tenemos otro problema, porque tenemos muchos colegas que han hecho magíster en salud pública, pero que no están ejerciendo como especialistas en salud pública, sino que están ejerciendo como especialistas en farmacia privada, perdón, en farmacia hospitalaria. Entonces ahí tenemos otro problema con eso que se nos está generando, ya que son especialistas que están trabajando en un área de la especialidad, por decirle la hospitalaria, pero tienen título de un área que no es la que están ejerciendo actualmente, ¿ya? Porque lo obtuvieron a través de este grado de magíster, ¿ya? Que también hay un problema ahí que podría eventualmente aflorar en algún momento, ¿ya? Hasta el momento no hemos tenido mayor problema, como les digo, no es algo que sea deseable para nosotros, pero hay que considerarlo porque es un problema que va a estar en esta etapa de transición, y llamémosla como etapa de transición. Porque una vez que se acaba este decreto, ya no hay más, o sea, se acaba el 2025, siempre y cuando no se vaya a renovar, cosa que lo dudo, porque no es algo que nosotros lo estemos buscando, ya solamente van a quedar las otras 2 alternativas que les voy a presentar para poder obtener algún grado de especialidad. Y esas 2 alternativas van a ser el adiestramiento en práctica
que no son aquellos colegas que han trabajado por más de 5 años en algún centro hospitalario y que de alguna manera se han formado con otros especialistas de esas áreas hospitalarias y que de alguna manera han logrado obtener las destrezas porque han sabido realizar todas las acciones que requiere un especialista bajo supervisión, obviamente, y que van a poder ser reconocidos como tal a través de estas entidades certificadoras. ¿Ya? Y para nosotros, ¿cuál es la entidad certificadora que estamos peleando que se reconozca actualmente? Es la CONASEP. Y por otro lado, vamos a tener los programas universitarios, que ustedes van a poder optar a programas universitarios. El problema de los programas universitarios que son caros, no son baratos, ¿ya? Por lo tanto, hay que ver de dónde obtenemos las lucas para poder entrenarnos como especialistas en estos programas universitarios. Y estos programas universitarios, ¿ya? El tema es que tienen que estar acreditados. Pero también vamos a tener una etapa de transición en donde lo más probable es que los programas universitarios no estén acreditados. Y transitoriamente se está definiendo, todavía no está definido el 100%, pero se está definiendo que una de las vías, mientras no haya una unidad acreditadora de estos programas, que las entidades certificadoras puedan de alguna manera eh, dar, dar certeza de que el programa universitario cumple los requisitos de la norma técnica para que ser considerado la especialidad que el ministerio está aprobada. ¿Ya? Pero eso, como les digo, no está 100% todavía descrito qué va a pasar con estos programas de acreditación. Sin embargo, la certeza es que hay programas universitarios actualmente dando carreras de especialidad. CONACEF está a puertas, esperemos, de poder certificarse y para poder certificar a los colegas que se hayan formado por adiestramiento en práctica, y estas van a ser las vías que quedan a futuro. Y como les decía, los requisitos madres de las especialidades van a estar publicados con esta norma técnica. Por lo tanto, los programas universitarios y las evaluaciones de los futuros especialistas, todos se van a basar en la norma técnica. Por lo tanto, si ustedes están interesados en especializarse en un área, lo ideal sería que pudieran descargar la norma técnica, ver los requisitos de esta norma y en base a esa norma empezar a ver cómo me voy a ir formando yo para en algún momento poder optar la especialización vía adiestramiento en práctica o optar la especialización vía un programa de formación de universidad. Entonces, para el adiestramiento en práctica, ustedes lo que tienen que hacer cuando se habilite CONACEF es mandar los antecedentes a CONACEF. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con los antecedentes? Tienen que mandar todo su currículum de todo lo que han hecho durante estos 5, 10 últimos años, ¿ya? Y eso va a ser evaluado por un comité. Y este comité va a decir de que todo lo que ustedes han hecho tienen un puntaje de corte de, hasta el momento sería de 75% de los requisitos de la norma técnica. Si ustedes cumplen la norma técnica de todo lo que se les pide, un 75%, van a poder obtener la especialidad por adiestramiento en práctica por la corporación. ¿Ya? Todavía los requisitos mínimos para optar a este adiestramiento en práctica va a ser que tengan el título de químico farmacéutico o bioquímico, que estén legalmente habilitados para el ejercicio profesional, tienen que haber ejercido un mínimo de 5 años de actividad ininterrumpida en el ámbito de la especialidad, en jornada de al menos 22 horas semanales en un establecimiento o entidad con asignación de funciones con la complejidad requerida según la naturaleza de la especialidad, y el postulante debe de encontrarse ejerciendo la actividad de la especialidad al momento de la postulación. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que estar al menos 5 años trabajando. ¿Ya? Y otra cosa importante, para no saltarme esto, que lo ideal, y piénsenlo, que tienen que ser en hospitales cuyas funciones tengan el nivel de complejidad requerido. Por lo tanto, lo ideal sería que ustedes se puedan adiestrar en hospitales de alta complejidad. ¿Ya? En hospitales donde tengan oncología, tengan nutriciones parenterales, tengan UTI, tengan pabellones, tengan urgencias complejas, ¿ya? Porque
acuérdense que ustedes para ser especialistas tienen que dominar al revés y al derecho las áreas más complejas de la profesión, ¿ya? La metodología va a ser un análisis curricular en primera instancia, y lo que podría eventualmente pasar a futuro es que se haga un examen teórico práctico, ¿ya? ¿Por qué a futuro? Porque recuerden que lo que estamos haciendo actualmente es una etapa de transición donde vamos a reconocer a aquellos colegas que hayan estado 5 años trabajando y que ya tengan un manejo tal de la especialidad que pueda ser categorizado como tal, ¿ya? Por eso, en primera instancia, sería con análisis curricular, pero a futuro, ya lo que vamos a querer es ecualizar a los colegas, o sea, que todos los colegas cumplen con un mismo nivel de conocimiento y destreza, por lo tanto, ahí vamos a tener que emplear un examen teórico práctico, ¿ya? Así como lo hace actualmente con ASEM, ¿no es cierto? Los médicos tienen que generar exámenes teórico prácticos fuera del análisis curricular para poder optar a la especialización. Esa crucecita que ven ahí ustedes roja es porque actualmente estamos todavía no está habilitada, esperamos que sea pronto, ya estamos en la 4ª revisión mensal, hemos pasado por 4 revisiones, ya, pero bueno, hace como las 2 últimas revisiones siempre hemos dicho de que vamos bien, pero mejor no les digo nada, pero esperamos que ya sea lo último. Por otro lado están los programas universitarios. ¿Y cómo ustedes van a poder optar a estos programas universitarios? Primero, de manera particular, ¿ya? O sea, yo saco plata de mi bolsillo y pago la especialidad a estos programas que están actualmente. ¿Mm? El otro van a ser las becas de formación. Las becas de formación son becas que da el Ministerio de Salud para formar a... Disculpen. Para formar especialistas, ¿ya? Y ustedes ahí pasan con el título de becado. Les puede sonar mucho la palabra becado, ¿no es cierto?, con el aspecto médico, pero tienen el mismo grado de becado. Ustedes serían becados de farmacia, ¿ya? Donde el Estado, ya ustedes con título en mano, optan a estas becas, se la ganan y se ponen a adiestrarse como especialistas. El requisito es que una vez que terminan la beca, tienen que devolver la beca en tiempo trabajando para el Estado. Por lo tanto, ustedes terminan la beca y tienen que devolverse a trabajar en los hospitales públicos, ¿ya? No es que ustedes terminen la beca y quedan con el título de especialista y nada más. No, ustedes hacen la beca y después tienen que retornar lo equivalente en años, ¿no es cierto?, a servicio público. Perdón, el doble de equivalente en años. Si mal no recuerdo, son como 5 años. ¿Ya? Y por último, está la destinación y formación urbano-rural, que esto es lo que le llamamos los generales de zona. ¿Cuáles son los generales de zona? Ahí ustedes se van a trabajar como generales de zona a un centro rural o a un lugar donde haya déficit de servicios farmacéuticos, que podrían ser hospitales de baja complejidad o centros de atención primaria en zonas rurales, un par de años, y después el Estado le retribuye ya esa asignación, ¿no es cierto?, por haber ido a esas áreas a trabajar con una formación como especialista. ¿Ya? Entonces esto un poco al revés. A ustedes se les contrata, son parte de la contrata del Estado, van a trabajar a un lugar rural, ¿no es cierto? Y después el Estado les dice, ya, listo, terminó su destinación, entonces ahora va a su etapa de formación y parte haciendo la especialidad en una de las áreas que se les mencionó, y después pueden ser trabajados y quedan liberados después de algún pago, ¿no es cierto?, y quedan con el título de especialista. Actualmente tenemos 3 especialidades que se están dando: farmacia clínica de la Universidad de Concepción, laboratorio clínico de la Universidad de Concepción y farmacia clínica de la Universidad de Chile. ¿Ya? Los requisitos para postular, ¿no es cierto?, especialmente los de manera particular, dependen de cada universidad, ¿ya? Esperamos que ya para los próximos años las otras universidades saquen más áreas de especialización, porque realmente con esto no podemos abarcar todas las plazas de la necesidad de especialistas que requerimos, ¿ya? Falta farmacia hospitalaria,
Falta lo que es laboratorio forense y que son áreas que estamos en déficit, ¿ya? Y salud pública, hay que tener ojo con salud pública porque se homologaron muchos programas de magíster con salud pública, entonces actualmente tenemos muchos especialistas en salud pública como tal, ¿ya? Así que por eso la dejo como un punto excepcional en cuanto al déficit. Actualmente lo que tenemos, ¿no es cierto?, que lo puedan tomar de manera particular. Este año se accedieron a 5 becas de químicos farmacéuticos para becas de especialización. 4 la están dando en la Universidad de Chile, perdón, 3 en la Universidad de Chile, no, bien digo, 4 en la Universidad de Chile, 1 en la Universidad de Concepción de farmacéutico, más 3 bioquímicos, ya que están tomando laboratorio clínico en Concepción. ¿Ya? Por lo tanto, las becas son una realidad ahora. Lo que hay que esperar ahora es cuánto nos van a dar, y lo que hay que pelear es cuánto nos van a dar para becas para el próximo año. ¿Ya? Y asimismo, que pase y que se pueda habilitar la etapa de destinación y formación también para colegas para el próximo año. El problema que tenemos actualmente con esas áreas, tanto de aumentar las becas, primero tenemos pocos campos de especialización, campos de formación de especialización, porque no hay muchas especialidades que estén dando, ¿no es cierto? Pero fuera de eso, estamos con recorte presupuestario. ¿Ya? Entonces, lo que esperamos, de hecho, cuando se dieron estas 5 becas, lo que se habían postulado eran 20 becas. Y de las 20 becas que se postularon, dieron 5. Entonces, ahora para este año, yo creo que se va a hacer algo lo mismo, ¿no es cierto? Ahí nos ayuda un poco el ministerio a buscar cuál es la necesidad de estos especialistas para poder determinar cuántas becas va a dar. Y la idea es que se postulen al menos unas 30 becas y unos 10 generales de zona, ¿ya? Como piso. Pero insisto, como estamos con recorte presupuestario, el Estado generalmente no está haciendo, no está dando platas para temas de, no de capacitación, sino que para áreas nuevas, ¿no es cierto? Porque la destinación sería un área nueva, por lo tanto, por ahí podríamos entramparnos un poquito más. Pero igual hay que esperar a ver qué va a pasar durante este año, ¿no es cierto? Porque ahora en septiembre, octubre es cuando queda el presupuesto hecho para el próximo año, a ver si podemos seguir con estos programas de formación de beca, que espero que así sea. Esto es lo que les hablaba, que es el concurso de ingreso al Sistema Nacional de Servicios de Salud, ¿ya? Donde esto es como ustedes postulan a estas becas de especialidad. Se hace una postulación, una única postulación, ya que ustedes entre diciembre y enero pueden postular. Se hace la etapa de postulación, selección, en lo antecedente, se da un ranking y después del ranking se hace un llamado a viva voz. En el llamado a viva voz, ¿no es cierto?, empiezan a decir de si caso Juanito Pérez tomó la beca de no sé cuánto y Juanito Pérez tiene que aceptarla. Si no la acepta, se corre al de abajo y así va corriendo la beca hasta que salga el postulante. ¿Ya? Este es el ciclo de cómo se postula. Y los generales de zona, ¿no es cierto? Como les comentaba, la etapa de destinación e información tiene una duración de 9 años, donde esto está tomado de los médicos, acuérdense que no está habilitado todavía para nosotros, pero debería ser muy similar, donde un mínimo de 3 años hasta un máximo de 6 años están en esta etapa de destinación, para después de acceder a la especialización, después del tercer año de permanencia, pueden empezar a participar en estos concursos para acceder a esta especialización. ¿Ya? Mínimo de 3, máximo de 6 años, y ahí el Estado les tiene que devolver sí o sí su retribución a ir a trabajar estas áreas con esta especialidad. Esto le comentaba a los becarios, ¿no es cierto? Que los becarios es lo mismo, pero sin embargo es al revés, ¿ya? Ustedes ganan la beca, se van a hacer becados, pero después tienen que hacer el retorno, ¿ya? Y el retorno es lo que ustedes tienen que retribuirle al Estado por haberles pagado la beca de especialización. Y ese retorno se hace en hospitales de la red pública, ¿ya? Los hospitales de la red pública donde haya necesidad de especialistas. No necesariamente debiera ser en el hospital donde ustedes están trabajando. Ahora,
¿Cómo vamos a definir estos aspectos técnicos y de conocimiento de las que van a diferenciar estas especialidades? Acuérdense siempre a partir de la norma técnica, ¿ya? Los requisitos generales de admisibilidad ya los vimos, que eran estar trabajando al menos 5 años en el área, estar trabajando en un momento de la postulación, ser químico farmacéutico y no estar inhabilitado para ejercer la profesión. ¿Ya? Esos son los requisitos generales para todos. Estos son los requisitos de conocimientos transversales, ¿ya? Y esto lo van a tener que saber, sean del área que sean, ¿ya? Que tienen que ver con conceptos básicos de bioética, ley AUGE y el régimen de garantías explícitas en salud, los sistemas de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto coste, que esto tiene que ver con la ley Ricarte Soto, la regulación orgánica del sector salud, la organización del sector salud, ¿no es cierto?, y de los servicios de salud. Tienen que saber de probidad administrativa y procedimientos administrativos de los órganos del Estado, metodología de la investigación, y ahí abajo aparece conocimientos computacionales y estadísticas aplicadas en salud. Esos requisitos son para todas las especialidades, ya, independiente si es clínica, no es clínica, si es asistencial, no es asistencial, o si es de laboratorio, no es de laboratorio, todos tenemos que tener un piso de formación en esas áreas. Y luego de estas áreas vamos a encontrar las áreas específicas, ¿ya? Donde las áreas específicas, perdón, estas son las habilidades genéricas. Yo no sé por qué me aparece eso ahí. Estas son las habilidades genéricas, ¿no es cierto? Las habilidades blandas que se esperan que ustedes tengan, ¿ya? Primero, que busquen los resultados de calidad, o sea, que tengan un enfoque de calidad, que actúen según los principios éticos universalmente aceptados, obviamente que los lleven a la práctica, que se desarrolle en forma continua la capacitación profesional y técnica, ¿ya? O sea, que ustedes sigan estudiando, sigan perfeccionándose, que integren los equipos de trabajo, que ejerzan liderazgo, que desplieguen su capacidad comunicacional al máximo y el dominio y uso de los medios y técnicas de presentación para exponer los diversos temas. ¿Ya? Y estos son los requisitos, ya las habilidades blandas que se espera que ustedes también dominen. Y eso también es común para todos. Y después viene lo que les comentaba, los requisitos específicos. Estos requisitos específicos son varios, ya no los vamos a ver en la presentación por un poco de tiempo, pero para comentarles cómo están, salgo esto como ejemplo, que así ustedes los van a encontrar en la norma técnica, ¿ya? Que van a dividir estos requisitos en áreas funcionales, ¿ya? Las áreas funcionales van a tener distintas acciones asociadas a esa área funcional, ¿ya? Aquí tenemos el área funcional 1, que es evaluar y seleccionar medicamentos, dispositivos médicos de acuerdo a las necesidades clínicas y la complejidad del centro asistencial, donde la acción que se está evaluando en este caso es que ustedes van a tener que estudiar y establecer métodos para realizar la selección de medicamentos o dispositivos médicos utilizando metodología basada en la evidencia, farmacoeconomía y otras actividades, ¿ya? Entonces, para nosotros poder, o para ustedes determinar estas acciones, ustedes van a tener que demostrar conocimientos y destrezas. Entonces, ustedes van a tener que demostrar, tal vez de estudios que hayan hecho, cursos que hayan capacitado, diplomas que hayan realizado, que ustedes tienen los conocimientos básicos de metodología para la selección de medicamentos, medicina basada en la evidencia, farmacoeconomía, farmacoepidemiología, evaluación de tecnología sanitaria, seguridad en el uso de medicamentos, análisis crítico de la literatura científica y normativa relacionada, que ustedes van a permitir decir de que ustedes tienen todos estos conocimientos, por lo tanto tienen los conocimientos mínimos para poder ejecutar esa acción, ¿ya? Y por otro lado, van a tener que demostrar las destrezas, ¿ya? En este caso, lo que se espera es que ustedes puedan establecer, mejorar e implementar métodos de evaluación para la selección de medicamentos. Entonces, ustedes van a tener que empezar. ¿Qué hice para establecer y mejorar e implementar métodos de evaluación? Yo participé en el comité de farmacia y me tocó participar en la evaluación de distintos medicamentos. Entonces, ustedes tienen que poner eso en su currículum y tienen que poner el demostrativo. Firmas del comité, cartas del director, el jefe de farmacia o las presentaciones que ustedes hacen para implementar o un informe que ustedes hicieron donde tuvieron que implementar metodología para evaluar los medicamentos que estaban analizándose en el comité,
o bien metodología propia que ustedes hayan hecho en el establecimiento para poder establecer, discriminar entre una alternativa u otra, lo van a tener que presentar para para que se puedan evaluar. Y una vez que ustedes presentan los conocimientos y las destrezas, ¿no es cierto?, se asume de que las acciones la acción que ustedes tienen que hacer la cumplen, y si tienen esas acciones que le cumplen, quiere decir que ustedes dominan esa área funcional, ¿ya? Por eso es importante de que como ustedes tienen que demostrar conocimientos específicos en cada una de las áreas, todas las cosas que vayan haciendo, todo lo que vayan ustedes estudiando, todo lo que ustedes vayan haciendo en sus establecimientos que tengan que ver con estas áreas, las guarden, las archiven, lleven una bitácora, lleven eh, un maletín, ¿no es cierto?, donde uno va guardando sus actividades, obviamente electrónico, para que ustedes después, cuando se vayan a presentar después de estos 5 años y después digan de que ya tienen las habilidades suficientes, se puedan presentar como adiestramiento en práctica, ¿ya? Entonces, como les vamos a estar pidiendo información de hace 5 o 10 años atrás, la idea es que ustedes desde ya, cuando empiecen con su etapa laboral, empiecen con su etapa de formación, empiecen a juntar estos papeles todos los años, empezar a llevar su propia bitácora para que después ustedes presentar estos papeles. Y otro aspecto importante es que acuérdense, lo ideal es que ustedes, no es lo ideal, tiene que ser así. Ustedes van a tener que dominar todas las áreas funcionales, ¿ya? Por lo tanto, si es farmacia hospitalaria, preocúpense que en el hospital donde van a ir a trabajar tengan áreas de nutrición, tengan áreas de oncología, tengan áreas de preparación, y que ustedes puedan pasar por esas áreas. Porque también pasa mucho de que a uno lo contratan en un centro asistencial para hacer solamente una función, ¿ya? Pero el hacer una función no te hace ser especialista, en este caso de farmacia hospitalaria, ¿ya? Por lo tanto, tienes que dominar todo el espectro de áreas funcionales que implica la normativa, ¿ya? Por lo tanto, tienen que estar a cargo de personal, ¿no es cierto? Tienen que hacer actividades de nutrición, tienen que manejarse bien en las cámaras, de los protocolos, de los procesos de producción de medicamentos a nivel hospitalario, tienen que tener conocimiento de calidad, de reacciones adversas a medicamentos, ¿no es cierto? Eh, de de farmacovigilancia, bien, gracias, de farmacovigilancia, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que pasar por unidades de farmacovigilancia, tienen que pasar por unidades de calidad, tienen que pasar por unidades, ¿ya? Y por lo mismo, cuando ustedes vayan a evaluar planes de formación de las universidades que vayan a postular por una especialidad, fíjense que tengan esas áreas de formación, que ustedes puedan pasar por esas áreas, porque la única manera de ser un especialista es que ustedes obtengan estas destrezas, ¿no? Y eso es lo que ustedes se tienen que preocupar. Esto tiene que ver con las áreas de la farmacia hospitalaria, ¿no es cierto? Ya para ir introduciéndonos y dando algunos aspectos, unos lineamientos de lo que ustedes, de los intereses que ustedes pudieran tener, ¿ya? Donde primero que el especialista de farmacia hospitalaria le va a tocar el tema de gestionar el acceso oportuno y el uso continuo, racional y seguro de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, ¿ya? Otras tecnologías sanitarias, no hacerle el quita a los dispositivos médicos, ¿no? Y eso van a tener que diseñar, implementar y gestionar procesos eficientes y seguros en el medio hospitalario, ¿ya? O sea, no tan solo gestionar, fíjense, diseñar, implementar y gestionar, por lo tanto ustedes, no tan solo en la farmacia hospitalaria vamos a hablar de gestión, sino que van a tener que hacer acciones, ¿ya? Respecto a las áreas que están promoviendo. Y tienen que hacer un trabajo colaborativo, coordinado, interdisciplinario, ¿no es cierto?, con los otros equipos de salud. Lo ideal es que ustedes puedan participar en la coordinación clínica y contribuir a los objetivos terapéuticos y mejorar la calidad de vida del paciente y el entorno familiar, ¿ya? Siempre con un objeto de que el paciente va por delante. Estas son las áreas funcionales de farmacia hospitalaria, que tienen que ver con la evaluación y selección de medicamentos, tiene que ver con la gestión de abastecimiento de medicamentos, tiene que ver con
el diseño, implementación, evaluación y control de procesos de dispensación de medicamentos, tiene que ver con la gestión de áreas de elaboración de preparados farmacéuticos y fraccionamiento, y la gestión de recursos humanos y financieros. ¿Ya? Es un área no menor, es un área de especialización no menor, bastante amplia, y la que yo en lo personal entendería de que también a futuro debieran de haber subespecializaciones en ella. Con respecto a la farmacia clínica, ¿no es cierto?, es otorgar atención integral de salud a los pacientes a través de la interacción directa con el equipo clínico, los pacientes y su entorno. Y tienen que trabajar con optimizar la farmacoterapia y ejecutar acciones de promoción, protección, prevención y control destinadas al mantenimiento y mejora de la salud de las personas, ¿ya? Aquí el centro, ¿no es cierto?, tiene que ver con la optimización de la farmacoterapia. Por lo tanto, lo que se les va a pedir va a ser que tengan que evaluar una farmacoterapia y proponer las alternativas efectivas, seguras y eficientes, que tengan que participar activamente en los equipos clínicos multidisciplinarios, que tengan que evaluar o sistematizar o generar evidencia, y ojo con ese punto, que tienen que tratar de generar la evidencia, y la manera de que ustedes puedan demostrarlo es a través de la publicación de esta evidencia, y asesorar como consultor o interconsultor a otros profesionales de salud. Y por último, detectar, resolver y prevenir o controlar problemas asociados al uso de medicamentos. ¿Ya? Por lo tanto, esa es otra área que se hicieron bastante relativamente compleja, y que también debiera de cierta manera a futuro optar por las subespecializaciones. ¿Ya? Y a mi juicio, las subespecializaciones de estas áreas, tanto clínica como hospitalaria, debieran de venir de la mano. ¿Ya? Yo creo de que ya cuando te haces especialista en oncología, que es una de las subespecializaciones que a mí me gustaría que en un futuro pudiéramos tener, porque hay hartos colegas que trabajan en ello, ya no tan solo te aplicas al área de la gestión de las áreas clínicas, sino que también de la misma clínica de los pacientes, y te vuelves como un profesional más competente y completo, ¿ya? Así que yo creo que las subespecializaciones van a tener parte de las dos cosas, ¿ya? Laboratorio clínico, ¿no es cierto?, va a ser gestionar los procesos técnicos y administrativos de estos laboratorios, integrando la ciencia y la tecnología y las normas de aseguramiento de calidad. Van a tener que implementar técnicas, asesorar al equipo clínico, implementar estas metodologías de análisis, ¿ya? Y otros aspectos. Y aquí lo que ustedes, las áreas funcionales, van a hacer dos, que van a hacer que la realización de la gestión eficiente de estas áreas, y después la optimización e implementación de metodologías analíticas del laboratorio clínico. Por otra parte, la salud pública le va a corresponder estudiar la necesidad de salud del colectivo humano. Ya, acuérdense que aquí estamos hablando de salud poblacional, y analizar las relaciones de salud y los factores determinantes, formular y evaluación de planes y programas para satisfacer esas necesidades. Aquí las áreas que se les van a pedir que tengan que dominar van a ser la monitorización y análisis de la situación de la salud del colectivo humano, planificar en salud de acuerdo a las políticas sanitarias, gestionar sistemas de redes o establecimientos de salud, desarrollar y promover investigación aplicada en la salud pública, y trabajar aplicando lógica de intersectorialidad y participación ciudadana. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que ver la salud como un todo. ¿Ya? Acuérdense que la salud no es tan solo el área de salud, sino que hay muchos determinantes sociales que afectan esta salud pública. Por eso es importante que ustedes también tengan el concepto de intersectorialidad, ¿ya? Que es no solo trabajar con los hospitales, sino que trabajar con las municipalidades, con los centros comunitarios, con la policía, con los centros ambientales, para ver dónde están estos determinantes y ustedes poder mejorar la calidad de salud de esa población al cual están trabajando. En laboratorios forenses, como les decía, esto tiene que ver con el peritaje, en el ámbito de la medicina legal, ¿no es cierto?, por el medio de diseño, implementación, ejecución de metodologías o técnicas que permiten analizar la toxicología bioquímica y la criminalística. ¿Ya? Es un área bastante nueva, yo no la conozco mucho en lo personal, pero claro, aquí el tema es
cómo ustedes pueden asegurar la calidad de los resultados forenses es un tema crítico, porque, porque de eso se trata el peritaje. Tienen que realizar peritajes del área forense, la custodia de las pruebas, asesorar y capacitar en materias propias de la competencia, que son las áreas de laboratorio forense. ¿Ya? Es bien en CSI, ¿no es cierto? Cada uno en sus áreas, buscando analitos, buscando cosas que a simple vista parecieran que no son, ¿no es cierto? Para informes toxicológicos en pacientes. ¿Ya? Entonces, esas son las áreas que ustedes tienen y que van a tener que elegir. Esperamos que en un futuro cercano sean más, porque también entendemos de que la farmacia se ha ido complejizando. Como les decía, farmacia oncológica, lo que es nutrición clínica, lo que es, los mismos colegas que hoy día trabajan en UCI, que independiente que puedan tener su alma mater en la farmacia clínica, ya después de unos años su centro es el paciente crítico. Por lo tanto, ahí lo que tienen que hacer es enfocar su estado de salud en el paciente crítico, por lo tanto, son áreas de especialización distintas. ¿Mm? Así que ya voy terminando la presentación. No sé si hay alguien ahí Sí. todavía. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que, como te comentábamos, fue una de las charlas que tuvo harta convocatoria en nuestro congreso pasado y por lo mismo quisimos tener esta oportunidad de repetirla. Ahora, varias personas dejaron preguntas en el chat, así que te agradecería si pudieras responderlas. Jonathan preguntó que en la práctica, ¿qué significa que una especialidad se reconozca versus a cómo estaban antes? Como... Ya. A ver, lo más importante es que ya el Ministerio de Salud nos reconoce que existimos. Ya, yo creo que hay algo que es importante porque pese a que CONASEF incluso certificaba farmacia asistencial desde hace años, ¿ya? El no contar con un reconocimiento del MinSal es difícil establecer cargos como tales, ¿ya? Porque el MinSal no lo reconoce como una especialidad, ¿ya? Y de hecho hoy en día hay una pequeña pelea ahí médica con respecto a este tema. Ya no me voy a meter mucho en ese lado, pero es muy importante que el ministerio reconozca al especialista, ¿ya? Porque así te dan los cargos, te dan las plazas, perdón, las plazas te dan los cargos y te valoran como tal. Y como tal valoración, ¿ya? Y eso es lo otro importante, va a tener un pago asociado, ¿ya? Un pago mínimo que, si mal no recuerdo, es un 30% del sueldo base como mínimo por ser especialista, ¿ya? Entonces, es tu sueldo que te pagan, lo tienen que aumentar sí o sí, no me acuerdo si un 30 o un 40% más, como base, solo por tener un título de especialista y estar ejerciendo, ¿ya? Luego, hay un porcentaje que va a pagar el director de servicio de salud a ese especialista de acuerdo a la necesidad de ese especialista para ese centro. Ejemplo, si el director de servicio de salud cree de que en ese centro necesita cubrir la lista de cirugía, va a contratar cirujano, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cirujano puede determinar el servicio de salud que el bono por especialidad va a valer un 105%. Por lo tanto, al cirujano se le va a pagar el sueldo base más un 105% más. ¿Ya? Y después ahí hace una escala. Entonces, si nosotros no nos reconocen como especialistas, primero no entramos en esta escala, ¿ya? Pese a que nuestra labor pueda ser especializada, ¿no? Y segundo, nos deja fuera nos dejan fuera de la formación de farmacéutico. Porque estaría el farmacéutico y después que hay como farmacéutico toda la vida. Entonces ahora no, ahora eres farmacéutico, puedes optar por una especialidad y esperamos que a futuro ustedes puedan optar por una subespecialidad. Entonces, si se dan cuenta, vamos también en una carrera funcionaria de ustedes mismos para que ustedes puedan irse perfeccionando en el tiempo. ¿Ya? Y si esto no lo reconoce el MinSal, pese a que puedan haber especialistas, insisto, nosotros lo hacíamos antes, no se reconocía como tal, o sea, no estaba reconocido como tal, no te podían pagar como tal y tú no podías ejercer como tal. ¿Ya? Por eso es tan importante este reconocimiento.
Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta que hay es, ¿cuál es la demanda real actual de especialidades farmacéuticas? La demanda, ¿en qué sentido? Porque la demanda a través de los servicios de salud se ha levantado y tenemos dos temas. Primero, que hay mucha demanda por farmacia clínica, ¿ya? Por especialidad de farmacia clínica, ¿ya? Pero ahí se mezcla un poco la especialidad con la demanda, porque lo que demandan es que el farmacéutico haga actividades clínicas, que no es lo mismo que sean especialistas clínicos, ¿ya? Porque ustedes cuando van a hablar a todos lados, todos y en todas las áreas les van a decir, y en los hospitales, que lo que requieren es que el farmacéutico haga actividades clínicas, ¿ya? Porque no quieren al farmacéutico encerrado en la farmacia eh, contando controlado, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, ¿ya? Por lo tanto, todos, desde la escuela, y yo creo que muchas escuelas están haciendo eso, están tratando de que ustedes hagan acciones clínicas o le pierdan el miedo a las acciones clínicas para que ustedes cuando lleguen a los hospitales se atrevan a hacer acciones clínicas más que administrativas, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Pero sin embargo, de ahí vamos a tener que extraer que hay muchas áreas que demandan especialistas, porque pese a que sean clínicas, son áreas que dependen de niveles de acciones tan complejas que tú vas a querer y vas a tener que ser especial, vas a tener que demostrar de que tú tienes un nivel un poco superior, ¿ya? Y en ese ejemplo nos encontramos muchas veces con los colegas que trabajan en UCI, ¿ya? Porque los colegas que trabajan en UCI requieren manejar al revés y al derecho seboanalgesia, terapia antimicrobiana, evaluación de dosis, evaluación, entonces se da cuenta va a requerir un poco más. Por lo tanto, ahí vamos a tener brecha de especialistas, ya de especialistas como tales, ¿ya? Esa brecha se mezcla un poquito por ese lado por la clínica. ¿Y qué pasa con la hospitalaria? Si ustedes, yo los dejo hoy en día, salen de la escuela y los mando a un hospital grande, complejo, lo más probable es que no tengan mucha práctica, no tengan mucha noción y no puedan ejercer muchas de las acciones que se hacen hoy en día en la farmacia hospitalaria, ¿ya? Por lo tanto, per se, necesitamos colegas que se entrenen y que sean especialistas en el área hospitalaria, porque es un área compleja, especialmente en los hospitales de más de 100 camas, como está estipulado en España, y que requiere dominar miles de acciones, porque acuérdense que no es tan solo lo procedimental, sino que también esos procedimientos tienen que llevar a resultados en los pacientes, tienen que implementar atención farmacéutica, tienen que implementar muchas cosas más. Por lo tanto, per se, necesitamos que los hospitales existan en especialistas farmacia hospitalarios. Pero, ¿qué pasa actualmente en los hospitales? Que muchos de los colegas que hoy en día están trabajando en los hospitales son especialistas, porque llevan años trabajando en el hospital, ya dominan todas las áreas del hospital y se han formado en esa especialidad, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que lograr ahora es que cuando se habilite con ASEF, poder que todos estos especialistas puedan obtener su título de especialista, ¿ya? Para que sean reconocidos como tal, porque entiendan, el farmacéutico de hospital lleva desarrollándose en el área desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, recién ahí vamos a poder obtener una visión global de cuánto es los especialistas que requerimos según la demanda actual en esa área hospitalaria, ¿ya? En España, ¿qué se estipula? Como para nosotros poder tener un estándar, que hospitales de 100 camas son hospitales ya con alta demanda y alta complejidad de servicios farmacéuticos, por lo tanto requieren de un especialista en farmacia hospitalaria, ¿ya? Y hay que entender también que este especialista en farmacia hospitalaria en España y en otras áreas son los mismos especialistas en farmacia clínica, ¿ya? Aquí en Chile solamente los tenemos separados como dos áreas distintas y en Brasil, pero en Argentina se habla solamente de especialistas en farmacia hospitalaria que hace clínica. En Estados Unidos, para tú ya trabajar en un hospital tienes que tener un grado de PharmD y después te haces una subespecialización en áreas clínicas específicas como oncología, intensivo, antimicrobiano, y parece que iban a habilitar el área de nutrición clínica. Y en España la especialidad dura 5 años. De esos 5 años, los 3 primeros años son lo que nosotros le llamamos farmacia hospitalaria y los 2 últimos años lo que nosotros le llamamos clínica.
¿ya? Y de hecho en España están optando por cambiarse el nombre, trataron de cambiarse el nombre a farmacéuticos de hospital, a farmacéuticos de hospitales y atención primaria, se los rechazaron y ahora parecen que están tratando de cambiarse el nombre a farmacia clínica. Ya, por lo tanto, es todo un cuento que es como bien difícil establecer cuál es la real necesidad por todos estos factores que están pasando, especialmente a nosotros que estamos en esta etapa de transición. Perfecto, gracias. Otra pregunta que había es, ¿cuáles serían, a tu criterio, otras posibles especialidades que se podrían presentar a futuro? Sí, lo dije, mira, la que más me gustaría que se reconociera rápido es atención primaria, ¿ya? Porque atención primaria hay que verlo desde el punto de vista que el colega que trabaja ahí, pese a que tiene mucho de asistencial, ¿no es cierto? Mucho de hospitalario en cuanto de los procesos asistenciales, su enfoque es de promoción y prevención. Entonces necesitamos formar colegas que se atrevan en esa área, que se atrevan a trabajar con la comunidad, a ver las necesidades de esa comunidad. Por lo tanto, requieren, y la evaluación de la pluripatología que hoy en día se conoce, ¿no es cierto? Que es el hipertenso, el diabético, adherencia terapéutica, con programas de ese tipo que requiere ese enfoque de especialización y que nos gustaría retomar, ¿ya? Y otro lado que me gustaría mucho que se especializara rápidamente son farmacia oncológica, ya como una farmacia ya hiper especializada, con centros oncológicos, con preparación de citostáticos y asimismo también de seguimiento de estos pacientes con cáncer, ¿ya? Y que también tiene que ver mucho con la política de hoy en día de salud, ¿no es cierto? Porque se ha visto de que el cáncer tiene una alta prevalencia y va en aumento, por lo tanto tenemos que estar preparados en esa área. Y la otra área que me gustaría sería de infecto, por todo el tema que tiene que ver eh, con la terapia antimicrobiana, los PROA, ¿no es cierto?, los programas de antimicrobianos en los centros de salud, ¿no es cierto?, evitar la resistencia antimicrobiana y que sean especialistas que sean capaces de manejarse al revés y al derecho con estos temas de ajuste de dosis para la optimización de estos fármacos. Yo creo que esos serían, y ellos mismos de infecto, ¿no es cierto?, que es el área de que trabajan hace muchos años con los pacientes que viven con VIH, ¿ya? Que ahí es bien importante la terapia farmacológica, son pacientes que toman crónicamente los medicamentos y que en algún momento se pueden ver enfrentados a reacciones adversas o a dejar la terapia con lo complejo que es cuando dejan la terapia de esos fármacos. Así que yo creo que el área de infecto también es un área que encuentro que sería importante y rápidamente especializar o subespecializar. Claro, gracias. Otra pregunta que hay es, ¿qué ocurre con el reconocimiento de especialistas extranjeros? Sí, es un tema. De hecho, es una de las cosas que tuvimos en la última revisión, el tema del reconocimiento de especialistas extranjeros. Hasta el momento, lo que sabemos es que, como CONACEF, lo que nosotros hacemos es evaluación curricular, ¿ya? Por lo tanto, si un especialista al extranjero quisiera trabajar como especialista aquí en Chile, tendría que optar a través de CONACEF, a través de análisis curricular. Por lo tanto, va a tener que presentar su currículum, va a tener que estar habilitado para trabajar como químico farmacéutico aquí en Chile, ¿ya? Y pasar por este proceso y que todas sus actividades que ha hecho han sido en el área de especialización y por ahí poder otorgarla a través de CONACEF, ¿ya? Hay otro tema que no está zanjado todavía, que tiene que ver con la homologación de programas universitarios, ¿ya? Que yo soy especialista de farmacia hospitalaria de España y que se me homologue al especialista de farmacia asistencial aquí en Chile, ¿ya? O bien que se me homologue al especialista de farmacia clínica aquí en Chile. Eso necesitamos una entidad que haga esa homologación curricular, ¿ya? Y esa homologación curricular, la entidad debiera ser las entidades acreditadoras de las universidades, que tienen una capacidad técnica para homologación programa, pero sin embargo todavía no tenemos, ¿ya? Porque de hecho todavía ni siquiera están las universidades chilenas que imparten esas especialidades homologando los programas de universidades, de las universidades que están impartiendo actualmente las especialidades, ¿ya? Por lo tanto, es un tema que dice la norma que
lo tiene que hacer esta entidad. Ya falta esta entidad, debieran de solicitar la colaboración a nosotros como CONASEF para poder hacer este juego. Pero como te digo, eso todavía no está 100% conversado. Fue uno de los puntos sí que tocamos en la última evaluación del MinSal, pero hoy día lo cierto es que tendrían que optar por adiestramiento en práctica y pasar por CONASEF por esa área, como lo pasaría cualquier persona en adiestramiento en práctica. Perfecto, queda clarísimo. Acá preguntan, ¿qué necesitan las universidades para implementar o crear un curso o una formación de especialidad en su institución? Y también pregunta, ¿cómo se puede obtener una especialidad que no sea laboratorio o farmacia clínica ahora? Ya. No, está bien difícil, ¿no? Y es una pregunta bastante difícil de contestar porque las universidades tienen sus requisitos. Para armar los programas universitarios requieren pasar diversas etapas y las universidades se tienen que poner con todo un órgano detrás para poder certificar ese programa y que el programa pase todo lo que exige la universidad para poder llevarlo a cabo. ¿Ya? Eso es un poquito lento. Hay temas con la duración de las especialidades, cuánto va a durar, y hay temas con los campos clínicos, que hoy en día los campos clínicos son súper difíciles para las universidades. ¿Ya? Porque acuérdense que el especialista se tiene que formar en la práctica. No es un programa de magíster. ¿Ya? No es un programa de magíster donde nosotros nos formamos estudiando, ¿no es cierto? Después hacemos una tesis. El especialista se tiene que formar en la práctica. Por lo tanto, aquí el centro es el campo de formación. ¿Ya? Por lo tanto, eso también es algo que tiene que evaluar la universidad. Entonces, tiene que pasar por todas esas etapas administrativas, etapas de formación, para que las universidades puedan optar por uno u otro programa. Cuando partimos con el año 2015, se mandó a preguntar a las universidades que si acaso estaban interesadas en los programas de formación y muchas universidades dieron las formaciones que iban a dar. ¿Ya? Por lo tanto, esperamos que se concreten y que logren concretarlo. Y yo sé que muchas universidades están preparando, yo sé que la Universidad Austral está preparando, la Católica tiene casi una armada, en la San Sebastián estamos preparando una, o dos parece, y en otra, la Chile que está ahí con su farmacia clínica. Entonces, las universidades sí están preparando. El tema es que todavía no las han podido sacar, y aparte de eso, necesitamos gente que interese en pagarlas, pues si no son baratas, no son baratas. Entonces son miles de factores por los cuales las universidades se demoran en sacar estos programas. ¿Ya? Lo único que sé es que hay universidades que, como les digo, eh, ya levantaron a nivel de colegio la especialidad que iban a sacar, pero hasta el día de hoy no se concretan. Y mientras eso no se concreten, vamos a quedar con clínica, laboratorio clínico y adiestramiento en práctica por CONASEF, ¿no? Mientras eso no se concrete, que esperamos que sea luego, es lo que tenemos actualmente. ¿Ya? Y eso también, ahí hay un tema y eso lo hemos conversado bueno, personalmente, realmente, bueno, ahí me estoy como escapando un poco de ustedes, pero sí, las sociedades de facultades de farmacia tienen que hacer algo para impulsar esto, porque también es súper mal visto que hayamos sacado especialidades que no tengan capacidad formadora. Y eso sí, nos podría traer un coletazo tremendo si no reaccionan rápidamente las universidades para sacar estos programas. Gracias, Rodrigo. Y la última pregunta dice si en el área industrial existirá alguna especialidad o subespecialidad a corto plazo. Mira, como les decía, es difícil, porque las especialidades para el MinSal son especialidades que el MinSal demanda, ¿ya? Por lo tanto, mientras el MinSal no se fije tener una compañía farmacéutica productora de medicamentos del Estado, muy difícil que el MinSal tome la batuta de tener este especialista en farmacia industrial. Pese a que es una especialidad nuestra, y eso hay que tenerlo claro, es una especialización nuestra.
¿ya? Si ustedes van a trabajar en la industria, se van a dar cuenta de que es una cosa completamente distinta a lo que son los hospitales. Es completamente distinto a lo que es la farmacia. Es un área de especialización, ¿ya? Lo que pasa es que es difícil que sea reconocida por el MinSal, porque el MinSal no necesita, porque no tiene industria, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que no sea un área de especialización, ¿ya? Por lo tanto, hay colegas que trabajan en el área, hay colegas, está la sociedad de laboratorio, no, están las entidades estas que agrupan a la industria nacional, y que pueden hacer sus charlas y pueden generar sus especializaciones en áreas, ¿ya? Acuérdense que esa área de la industria también tiene que ver harta investigación de por medio, por lo tanto ahí la investigación por detrás de las nuevas formas farmacéuticas, de todo lo que tenga que ver con el área de farmacia, también debieran ser un nexo, pero insisto, mientras el Estado no tenga algo así, difícil que lo reconozca el MinSal, ¿ya? Pero sí es un área de especialización nuestra. Listo. Rodrigo, muchas gracias. Con eso creo que ya no hay más preguntas. Así que nuevamente agradecerte por tu tiempo, por la disponibilidad para participar con nosotros. Yo creo que estamos todos súper agradecidos. Fue una charla súper completa, que quedó súper clarito todo el tema. Ahí están, ahí hay aplausitos, corazones, están reaccionando los chiquillos. Así que extenderte la gracia a nombre de NX, porque la verdad es que es súper grato tener gente que esté dispuesta a trabajar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno que les haya gustado el tema de la especialización, es un área que a ustedes les va a tocar vivir. Y como les digo, cuando salgan los generales de zona, anímense, anímense, ya que llenen ahí los generales de zona, que partan ustedes ahí a áreas que esperamos que el Estado, que el MinSal pueda darnos esas plazas, y ustedes ahí los primeros levantar la mano e irse a esas áreas que son un poco complejas, pero que sirven de bastante experiencia, porque a la larga llegarían a una farmacia solo. Porque no hay farmacéutico en hospitales de baja complejidad. Entonces la idea es que vayan para allá a hacer patria. Listo. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí estamos al habla para alguna otra actividad a lo mejor. Y a todos De todas ustedes, maneras. chicos, muchas gracias por su participación y les invitamos a seguir participando en nuestras actividades. Que tengan un buen fin de semana, descansen y nos vemos. Chao, chao, nos vemos, me despido.